¿Cómo están, choquitos? Les comento que ya estoy triste. Mi mina me ha dejado. Y eso que me decía que me amaba con todas sus fuerzas. Pero bien me lo decía mi docente de física en dinámica, que la suma de las fuerzas es igual a cero, pero... Pobre cosita fea. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Adelius y el día de hoy vamos a resolver un problema de examen de admisión de la materia de física. El tema va a ser dinámica. Esto para todos los que están interesados a postular a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés. Antes de empezar con la explicación teórica, quiero aclarar lo siguiente. Voy a hacer otro video para donde explique las leyes de Newton a detalle, ¿de acuerdo? Así que para los haters que tal vez critiquen la explicación, se los aclaro antes. Este sujeto es incorregible. Bien, vamos a ser rápidos en la explicación. Tenemos un bloque en reposo. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar una fuerza F y a causa de esa fuerza F va a existir un movimiento, por lo tanto, una aceleración. Y es por eso que se dice que la fuerza es igual a la masa de este bloque por la aceleración. Pero hay que recalcar lo siguiente, que puede haber o puede existir otras fuerzas, como por ejemplo una fuerza que se opone al movimiento, que se llama la fuerza de fricción. Recordemos que la fuerza de fricción no es nada más que a nu por la normal. ¿Qué es nu? Es el coeficiente de fricción cinético. Vamos a verlo más adelante. ¿Qué es la normal? La normal es una fuerza que sale en forma perpendicular a la superficie que está pegada, el bloque obviamente. Por ejemplo, este bloque está sobre esta superficie, por lo tanto de forma ortogonal va a salir en ese sentido. Ahora, este bloque también tiene un peso. Ojo que peso es diferente que la masa, porque acá sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Ahora bien, se debe de analizar el movimiento y las fuerzas en dos ejes, tanto en el eje Y y en el eje X. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar la fuerza tanto en el eje Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Puede que exista o no exista aceleración en los ejes. Por ejemplo, si nosotros analizamos en este eje el movimiento, no existe movimiento, no hay aceleración, entonces esto va a ser cero. Y bueno, hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X, esto es igual a la masa del bloque por la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración en el eje X? Eso vale A, por lo tanto vamos a tener que es igual a la masa por la aceleración. ¡A tocar! El problema me dice lo siguiente, el sistema de la figura es soltado del reposo. Calcular el coeficiente de deslizamiento nu entre los bloques M y 2M. Si los bloques M y 2M se mueven juntos y el coeficiente de deslizamiento cinético entre el bloque 2M y el piso es nu sub 1, que es 0.5. Antes de iniciar a resolver el problema, me indica lo siguiente el enunciado, que el sistema inicia su movimiento desde el reposo. Por lo tanto, vamos a suponer lo siguiente, que este bloque de masa 3m va a descender. Por lo tanto, la aceleración va a ser hacia el lado derecho. Como paso 1, decimos diagrama de cuerpo libre para el bloque M. Vamos a analizar qué fuerzas externas o internas ejercen sobre este bloque. Observen que el bloque M está sobre una superficie, por lo tanto va a tener una fuerza normal, le vamos a llamar N sub 1. Ahora bien, todo este sistema acelera hacia el lado derecho, pero ustedes imagínense que están en un auto y ese auto empieza a acelerar. Ya pues, maestrito, ¿hasta qué hora? Ya es tarde. ¿Cuánto más que llenar? ¡Acelere! Ya, tampoco se raye. Fíjense que por un instante este bloque tiende a acelerar hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, la fuerza de fricción va a ser opuesta al movimiento y va a ser nu por la normal número 1. Bueno, por otra parte tenemos que este bloque tiene masa, entonces su peso va a ser la masa por la gravedad. Ahora analizamos los ejes. Sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser la masa por la aceleración en Y. Obviamente sabemos que no existe movimiento en el eje Y. Como no existe movimiento en el eje Y, esta aceleración va a ser cero. Ahora para sumar las fuerzas vamos a suponer lo siguiente, que todas las fuerzas que apunten hacia arriba van a ser positivas y las fuerzas que apunten hacia abajo negativas. Tendríamos N1 con signo positivo menos la masa por la gravedad. Esto vendría a ser igual a 0. De acá despejamos N1 y N1 tendríamos que es igual a la masa por la gravedad. Ahora analizamos la suma de las fuerzas en el eje X. Como en el eje X sí existe movimiento, su aceleración le estamos denominando A. Ahora bien, vamos a tener
que la suma de las fuerzas solo existe una que genera esta aceleración, entonces tendríamos que nu por la normal 1 es igual a la aceleración A por la masa m. Entonces de aquí tendríamos lo siguiente, si nosotros reemplazamos, tendríamos que esto es nu por n1 que vale m por la gravedad, la masa por la gravedad, y tendríamos que esto es m por la aceleración. Observamos que estos dos se cancelan, por lo tanto tendríamos que esto va a ser a igual a la gravedad por el coeficiente de fricción. Esta es la ecuación número 1. Como paso 2 vamos a decir diagrama de cuerpo libre para el bloque M2. Ahora lo que hay que analizar solamente son las fuerzas que están en M2. Fíjense que este bloque M2 sufre una tensión. Esta tensión la vamos a colocar T, que precisamente se repite acá en el bloque 3. Vamos a colocar T también. Ahora bien, fíjense que este bloque M2 tiene su peso, que sería 2 veces su masa, bueno, 2 veces m, que es su masa por la gravedad. Y también sufre una tensión, la vamos a escribir acá. Como está sobre esta superficie, tiene una normal, la vamos a denominar N2. Y bueno, como se está moviendo hacia el lado derecho, va a tener un coeficiente de fricción o una fuerza de fricción que se mueva en sentido contrario. Eso es lo primero que tienes que hacer. A continuación, como estos dos bloques están en contacto, vamos a transferir las fuerzas que coinciden a este bloque. Por ejemplo, la normal 1 sí, porque también está pegado al bloque M2. Se va a transferir con sentido contrario. Acá tendríamos la normal N1. El peso prácticamente es del bloque, no comparten eso con el bloque M2. Vamos a analizar ahora a la fricción. Como este bloque tiene un coeficiente nu, entonces también se va a transferir al bloque N2 con sentido contrario. Tendríamos a nu por la normal 1. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar la suma de todas las fuerzas en el eje Y, vendría a ser a la masa por la aceleración en el eje Y. Pero como no existe movimiento en el eje Y, solamente en el eje X, entonces esto va a ser 0. Por lo tanto, analizamos de la misma forma que en el anterior bloque. Tendríamos que N2 va a estar con signo positivo, menos la normal número 1, menos 2 veces la masa por la gravedad, igual a 0. De aquí obtendremos que la normal 2 es igual, fíjense que acá esto es igual a la masa por la gravedad, según esta expresión. Tendríamos acá menos 3 veces la masa por la gravedad, va a ir con signo contrario, aquí tendríamos que la normal 2 va a ser 3 veces la masa por la gravedad. Ahora analicemos la suma de todas las fuerzas en el eje X. Como si existe movimiento, va a ser su masa, ¿cuánto vale su masa? Es 2 veces m, por su aceleración, que la estamos denominando A. Entonces, sumemos. Las fuerzas a favor de la aceleración van a ser positivas. Las fuerzas en contra van a ser negativas. Tendríamos entonces que la tensión o T menos nu por la normal 1 menos nu 1 por la normal 2. Esto es igual a 2 veces m por la aceleración. Recordemos que tenemos tanto n1 como n2. Vamos a reemplazar. Tendríamos que la tensión menos nu por la normal 1, que vendría a ser la masa por la gravedad, menos nu sub 1 por n sub 2, que vendría a ser 3 veces la masa por la gravedad. Esto es igual a 2 veces m multiplicado por a, pero a, según la ecuación número 1, tendríamos que es igual a nu por la gravedad, o la gravedad por nu. Vamos a despejar de acá T. T va a ser igual a lo siguiente. Fíjense que estos dos son comunes, por lo tanto vamos a tener 3 veces la masa por la gravedad por nu, menos, va a pasar con más, 3 veces la masa por la gravedad por nu sub 1. Acá tendríamos la ecuación número 2. Como paso 3, hacemos diagrama de cuerpo libre para el bloque 3 veces m. Vamos a analizar. Observen que sufre una tensión, por lo tanto la voy a escribir de esta manera. También este bloque tiene su peso es igual a su masa, que sería 3 veces m, por la gravedad. No existe normal porque no está sobre una superficie o pegado a una superficie, está libre, observen. Ahora vamos a analizar la suma de sus fuerzas en el eje Y, ya que no existen en el eje X, solamente en el eje Y. Ahora, como existe movimiento en el eje Y, vamos a tener que esto es igual a su masa, que vale de este bloque 3 veces m, por la aceleración, que es a. Bajo la misma modalidad, los que estén a favor van a ser positivos. Tendremos 3 veces m por la gravedad menos la tensión igual a
3 veces m multiplicado por a, por la aceleración. De esta ecuación voy a despejar t, pero previamente voy a reemplazar la equivalencia de la aceleración. La aceleración vale la gravedad por nu según la ecuación número 1. Entonces esto va a venir con más, esto va a venir con menos, tendría que la tensión vale 3 veces la masa por la gravedad menos 3 veces la masa por la gravedad por nu. Tendríamos la ecuación número 3. Como paso número 4 voy a decir igualando la ecuación 2 con la ecuación 3. Claro, como es la misma tensión se tiene que igualar. Vamos a reemplazar. Tendríamos 3 veces la masa por la gravedad por nu más 3 veces la masa por la gravedad por nu sub 1. Esto es igual a 3 veces la masa por la gravedad menos 3 veces la masa por la gravedad por nu. Acá, si nosotros dividimos entre 3 veces m por la gravedad, se cancelan todas estas expresiones. Vamos a anotarlo acá. Estamos dividiendo entre esta expresión. Bueno, entonces tendríamos nu más nu sub 1 igual a 1. Prácticamente te queda 1 si se está dividiendo entre la misma expresión. Menos nu. Esto va a venir con más, esto va a venir con menos. Por lo tanto, vamos a tener que 2 veces nu es igual a 1 menos nu sub 1. Reemplazando los datos, recuerden que nu sub 1 es 0.5, tendríamos que nu va a ser igual a 1 menos 0,5 dividido entre 2. Esto va a ser equivalente a lo siguiente, 0,25. Espero que les haya gustado el video. No se olviden, para todos aquellos que quieren tener este problema resuelto, va a estar publicado la foto en mi cuenta de Instagram. Pueden ubicarme con el nombre de Adelius Zaccarin. Bueno, eso fue todo. Nos vemos en el siguiente video.